empezaba a anochecer, quedó muy sorprendido al verse en medio de una ciudad desconocida. Quería gritar para preguntar dónde estaba, pero el genio le dio un golpecito en la espalda y le dijo que no hablase, y después, poniéndole una antorcha en la mano, le ordenó: «Métete entre las personas que están a la puerta de este baño y ve con ellas hasta la sala donde ha de celebrarse una boda. El novio es un corcovado que distinguirás fácilmente. Al entrar, sitúate a su derecha y entonces abre la bolsa de cequines que tienes en el pecho y distribúyelos entre los que tocan instrumentos, los bailarines y las bailarinas, mientras seguiréis adelante. Cuando lleguéis a la sala, les darás también a las esclavas que verás al lado de la novia. Cada vez que metas la mano en la bolsa, sácala llena de cequines y no los ahorres. Haz lo que te digo con dignidad, no te extrañes de nada, ni temas a nadie, y no te preocupes por lo que pasará después, ya que un poder superior se ocupará de todo según su beneplácito». El joven Bedredín, bien instruido acerca de lo que debía hacer, se adelantó hasta la puerta del baño. Lo primero que hizo fue encender su antorcha en la de un esclavo. Después, mezclándose entre los demás, como si perteneciera a algún señor de Egipto, se puso en marcha con ellos, acompañando al jorobado, que salió del baño y montó en un caballo de la cuadra del sultán. Bedredín Hasán, estando cerca de los músicos y los bailarines que iban delante del jorobado, sacaba de vez en cuando puñados de cequines y los repartía. Como hacía estos regalos con un gesto risueño y gentil, todos los acompañantes y los extraños se fijaron en él, y al mirarlo lo encontraban tan hermoso y apuesto que no se cansaban de mirarle. Después llegaron ante la puerta de Shams al-Din Muhammad, que estaba muy lejos de pensar que su sobrino estuviese tan cerca. Los oficiales, para evitar desórdenes, hicieron que se detuviesen los esclavos que llevaban las antorchas y no los dejaron entrar. Rechazaron incluso a Bedredín Hasán, pero los tañedores de instrumentos, para los cuales la puerta estaba libre, se detuvieron diciendo que no entrarían si no dejaban pasar con ellos a Bedredín. Dijo uno: «No es un esclavo. Basta con mirarlo para convencerse. Debe ser un joven extranjero que quiere ver por curiosidad cómo se celebran las ceremonias nupciales en nuestra ciudad». Seguidamente lo metieron entre ellos y lo hicieron entrar, a pesar de los oficiales. Le quitaron la antorcha que entregaron al primero que se presentó y después de introducirlo en la sala, lo colocaron a la derecha del jorobado, el cual se sentó en un trono magníficamente adornado al lado de la hija del visir. Se la veía ataviada con todas sus joyas, pero en su rostro se adivinaba la tristeza mortal que la embargaba, cuya causa era muy comprensible viéndola al lado de un marido tan contrahecho y tan indigno de su amor. El trono de tan antinatural pareja estaba sobre un estrado. Las esposas de los emires, los visires, los oficiales de cámara del sultán y otras muchas damas de la corte y de la ciudad estaban sentadas a ambos lados, un poco más abajo, cada una según su rango, y todas vestidas con magnificencia. Tenían grandes velas encendidas. Al entrar Bedredín Hasán, todas dirigieron hacia él la mirada, y admirando su figura, su gentileza y la hermosura de su rostro, no se cansaban de mirarlo. Después de sentarse, ni una siguió en su sitio, sino que se levantaron para acercársele y mirarlo más de cerca, y cuando volvían a su asiento, sentían en su interior un tierno impulso afectuoso. La diferencia que había entre Bedredín Hasán y el palafrenero jorobado, cuyo aspecto era horroroso, provocó muchos murmullos entre los asistentes. Las mujeres decían en voz alta: «A este joven hay que entregarla desposada y no a ese horrible giboso». Luego empezaron las imprecaciones. Clamaban contra el sultán, que abusando de su poder absoluto, unía la fealdad con la belleza. E injuriaban al jorobado, quien no supo contenerse y empezó a gritar con gran satisfacción de los espectadores, cuyas voces interrumpieron durante algún tiempo las melodías. Después, los músicos reanudaron sus tocatas y las mujeres que habían vestido a la novia se acercaron a ella. Cada vez que la nueva esposa se cambiaba los vestidos, durante las noches 101 y 102 en el original, se describen los 7 vestidos y las distintas joyas que se ponía la hija del visir al son de los instrumentos.
En esas descripciones abundan composiciones poéticas que no es posible traducir. Por esta razón, se han suprimido en este relato. Cada vez que la nueva esposa se cambiaba los vestidos, se levantaba de su sitio y, seguida de sus esclavas, pasaba por delante del jorobado sin dignarse mirarlo y se presentaba ante Bedreddin Hasán para mostrarle sus nuevos atavíos. Entonces Bedreddin, siguiendo las instrucciones del genio, metía la mano en su bolsa y distribuía puñados de sequines entre las mujeres que acompañaban a la desposada. También echaba monedas a los tañedores y a los bailarines. Era gracioso ver los empujones que se daban para recoger más. Le manifestaron su agradecimiento y por signos le expusieron su deseo de que la esposa fuera para él y no para el jorobado. Las esclavas le decían lo mismo y no les importaba que las oyese el de las dos jibas, de quien hacían continua burla, lo que divertía mucho a la concurrencia. Terminada la ceremonia de cambiar tantas veces de vestido, los músicos dejaron de tocar e hicieron signos a Bedreddin Hasán para que siguiese en su sitio. Las señoras, al retirarse, hicieron lo mismo, igual que los que no pertenecían al servicio de la casa. La desposada entró en un apartamento con sus esclavas, las cuales la desvistieron, y no quedaron en la sala más que el Corcovado, Bedreddin Hasán y algunos criados. El novio, que estaba irritadísimo contra Bedreddin porque era el centro de todas las miradas, le gruñó iracundo. ¿Y tú qué esperas? ¿Por qué no te retiras como los demás? ¡Vete de aquí! Como Bedreddin no tenía ninguna excusa para continuar allí, salió muy a pesar suyo, pero apenas llegó al vestíbulo se le aparecieron el genio y el hada. El genio empezó a hablarle en los siguientes términos. ¿A dónde vas? Quédate. El jorobado ya no está en la sala, pues habrá salido por alguna necesidad y lo único que tienes que hacer es volver a entrar y meterte en la habitación de la casada. Cuando estéis solos, dile con decisión que tú eres su marido, que lo que intentaba el sultán era burlarse del giboso y que para calmar al pretendido esposo le has hecho preparar un buen plato de crema en su cuadra. Sobre este particular, dile lo que se te ocurra. Siendo como eres, será fácil convencerla y estará encantada de que la hayan engañado de un modo tan divertido. Mientras tanto, nosotros vamos a ordenar las cosas para que el jorobado no vuelva y no te impida pasar la noche con tu esposa, pues es tuya y no de él. Durante este tiempo en que el genio animaba a Bedreddin y le decía lo que debía hacer, el jorobado había salido de la sala. El genio se puso donde estaba él, bajo la forma de gato negro, y maullaba de un modo espantoso. El jorobado gritó detrás del gato y palmoteó para que se fuera, pero el gato, en lugar de marcharse, se puso tieso sobre las patas, sus ojos encendidos refulgían en dirección al jorobado, maullaba más fuerte que antes y fue creciendo hasta alcanzar el tamaño de un burro. El jorobado, ante aquella visión, quiso pedir auxilio, pero su espanto era tan grande que se quedó con la boca abierta sin poder soltar una palabra. Para no darle reposo, el genio se transformó instantáneamente en un poderoso búfalo, mugiendo tan fuerte que el terror del desgraciado fue mucho mayor. ¡Asqueroso Corcovado! Al oír esto, el aterrado palafrenero cayó al suelo y tapándose la cabeza con su vestido para no ver aquella espantosa bestia, le dijo temblando: ¡Supremo señor de los búfalos! ¿Qué quieres de mí? ¡Maldito seas!, gritó el efrit. ¡Tienes la osadía de atreverte a casarte con mi amante! ¡Oh, señor!, dijo el giboso. Te suplico que me perdones. Si soy culpable es por ignorancia. Yo no sabía que esta mujer tenía un búfalo por amante. Mándame lo que quieras. Estoy dispuesto a obedecerte. ¡Por la muerte!, replicó el genio. Si sales de aquí o no guardas silencio hasta la salida del sol, si dices una sola palabra, te aplastaré la cabeza, ¿entiendes? Entonces te permitiré salir de esta casa, a condición de que te alejes deprisa y sin mirar atrás. Si tienes la osadía de volver, te costará la vida, ¿sabes? En aquel momento, el genio se transformó en hombre, cogió al jorobado por los pies y teniéndolo cabeza abajo, lo acercó a la pared, diciéndole:
Si te mueves antes de que el sol se levante, como ya te he dicho, te cogeré por los pies y haré 1000 trozos de tu cabeza contra esta pared. Bedreddin Hassan, animado por el genio y por la presencia del hada, atravesó la sala y entró en la cámara nupcial esperando tener suerte en su aventura. Al cabo de cierto tiempo llegó la desposada, acompañada por una buena anciana que se detuvo a la puerta y exhortó al marido para que cumpliese su deber sin mirar si era el jorobado u otro, y después cerró y se fue. La joven se quedó muy sorprendida al ver a Bedreddin Hassan en lugar del jorobado y le dijo: «¿Cómo, querido amigo? ¿Todavía estás aquí a estas horas?» «Seguro debes ser un buen amigo de mi esposo», le dijo. «No, señora», contestó Bedreddin. «Mi condición es muy distinta de la de ese grotesco jorobado». «Sí, pero», repuso ella, «¿no reparas en que estás hablando mal de mi marido?», le dijo. «¿Él, tu marido? ¿Estarás convencida de esto durante mucho tiempo? Sal de tu error. Tanta belleza no va a ser sacrificada al más miserable y feo de los hombres. Yo soy, señora, el feliz mortal a quien estás reservada. El sultán ha querido divertirse gastando esta broma al visir tu padre y me ha escogido a mí como a tu verdadero esposo. Has podido comprobar cómo las damas, los tañedores, los bailarines, tus esclavas y toda la gente de esta casa han gozado con esta comedia. Hemos despachado al desventurado giboso, quien está comiendo un plato de crema en su cuadra, y puedes estar segura de que nunca más volverá a aparecer ante tus bellos ojos». Al oír estas palabras, la hija del visir, que había entrado más muerta que viva en la cámara nupcial, cambió de aspecto. Su rostro pareció todavía más bello y Bedreddin quedó prendado de ella y le dijo: «No me esperaba tan agradable sorpresa y ya me había resignado a la desdicha para toda la vida. Mi felicidad de ahora es tanto mayor porque voy a poseer en ti al hombre digno de mi ternura». Hablaba todavía cuando terminó de desnudarse y se metió en la cama. Bedreddin Hassan, encantado de verse poseedor de tanta hermosura, se desvistió rápidamente, puso el vestido en una silla y sobre la bolsa que le entregó el judío, la cual seguía llena a pesar de todo lo que había sacado. Se quitó el turbante para ponerse uno de noche, preparado para el jorobado, y se acostó en camisa y calzones, los cuales eran de satén azul y se sujetaban con un cordón tejido en oro. Cuando los dos amantes se durmieron, prosiguió el gran visir Jafar, el genio que se había reunido con el hada, le dijo que era hora de terminar lo que tan bien habían empezado, y acabó con estas palabras: «No nos dejemos sorprender por el día, ve y llévate al joven sin despertarlo». El hada fue a la habitación de los amantes, que dormían profundamente, cogió a Bedreddin Hassan tal como estaba, o sea, en camisa y calzones, y volando al lado del genio a una velocidad vertiginosa, llegaron a la puerta de Damasco, en Siria, justo cuando los responsables de las mezquitas llamaban al pueblo para la oración del amanecer. El hada depositó suavemente en el suelo a Bedreddin junto a la puerta y se marchó con el genio. Se abrió la puerta de la ciudad y las numerosas personas que estaban a punto de salir se quedaron muy sorprendidas al ver a Bedreddin Hassan echado en el suelo con la camisa y los calzones puestos. Uno decía: «Mira, seguramente ha tenido que marcharse de casa de su amante tan aprisa que no ha tenido tiempo de vestirse». Otro arguía: «He aquí a lo que estamos expuestos. Seguro que habrá estado bebiendo con sus amigos buena parte de la noche. Se habrá emborrachado y al salir de quién sabe qué casa habrá venido aquí sin saber lo que hacía, y el sueño seguramente le ha vencido». Otras opiniones eran distintas, pero nadie acertaba por qué aventura se hallaba en aquel lugar. Un vientecillo que se alzó entonces le levantó la camisa, dejando ver su pecho más blanco que la nieve. Todos se sorprendieron ante aquella blancura, dando tal grito de admiración que despertaron al joven. Su estupor no fue menor que el de los que lo contemplaban cuando se vio junto a la puerta de una ciudad desconocida, rodeado de gente que lo miraba con atención. Él les dijo: «Señores, por favor, decidme dónde estoy y qué queréis de mí». Uno de los presentes le contestó: «Escucha, joven.
Acaban de abrir la puerta de la ciudad y al salir te hemos encontrado aquí con esta facha. Nos hemos detenido para mirarte. ¿Has pasado la noche aquí? ¿Sabes que te encuentras en una de las puertas de Damasco? ¿Qué? ¿En una de las puertas de Damasco?, exclamó Bedredín. ¿Os estáis burlando de mí? Cuando anoche me acosté estaba en el Cairo. Al oír estas palabras, algunos se compadecieron y decían que era una verdadera lástima que aquel joven tan hermoso y apuesto estuviese loco, y siguieron su camino. Un buen viejecito le dijo: Hijo mío, piénsalo bien. Si te despiertas en Damasco, ¿cómo es posible que ayer te acostaras en el Cairo? No puede ser. Sin embargo, es verdad, y os juro que pasé todo el día de ayer en Basora, repuso Bedredín. Entonces estallaron grandes carcajadas entre los que quedaban y se decían: «Está loco de remate». Algunos se compadecían por su juventud y uno de los presentes le dijo: «Tú has perdido el juicio y no sabes lo que dices. ¿Cómo puede un hombre pasar el día en Basora, dormir en el Cairo y despertar en Damasco? Quizá aún estás medio dormido. Despierta, joven. Digo que esto es tan cierto como que ayer por la noche me casé en la ciudad de El Cairo», contestó Bedredín Hasán. Los que antes se habían reído, ahora estallaron en carcajadas, y el mismo anciano que habló antes le dijo: «Pero fíjate bien, hijo. Seguramente has soñado todo esto y todavía siguen impresos sus detalles en tu espíritu». «Sé muy bien lo que digo», replicó el joven. «Dime, pues, ¿cómo puede ser un sueño cuando sé muy bien que he pasado la noche en el Cairo, donde me han presentado a mi esposa 7 veces, vestida y enjollada de manera distinta cada vez, y donde he visto al Corcovado con el que pretendían casarla? Además, ¿dónde están mi vestido, mi turbante y la bolsa de cequines que yo tenía en el Cairo?» Aunque él insistía en asegurar que todo lo que decía era cierto, los que lo escuchaban no paraban de reír, por lo cual se turbó y no sabía qué pensar de todo aquello. Obstinado en decir que era verdad lo que le había sucedido, se levantó para entrar en la ciudad y todo el mundo le seguía gritando: «¡Es un loco! ¡Es un loco!». El alboroto hizo que muchos se asomaran a las ventanas, otros abrieran la puerta de su casa y otros se unieran a los que rodeaban a Bedredín para gritar como ellos: «¡Es un loco! ¡Es un loco!». Sin saber de qué se trataba, aturdido, el joven pasó ante la puerta de un pastelero que abría en aquel momento su tienda y se metió dentro para librarse del bochinche de la multitud que le seguía. El pastelero había sido en otros tiempos el jefe de una banda de árabes vagabundos que saqueaban las caravanas. Después se estableció en Damasco, donde nunca dio motivo de quejas, pero era un hombre al que le temían todos los que le conocían, lo cual valió para que al fijar la mirada en los alborotadores que seguían a Bedredín, desaparecieran como por ensalmo. El pastelero, después de asegurarse que ya no quedaba nadie, hizo muchas preguntas al joven: ¿quién era y qué lo había llevado a Damasco? Bedredín Hasán no le escondió nada, ni su nacimiento, ni la muerte del gran visir su padre. Después contó cómo salió de Basora y de qué manera. Luego de dormirse sobre la tumba de su padre, se encontró en el Cairo al despertar y cómo se casó en esta ciudad. Finalmente le contó su extrañeza por verse en Damasco, sin comprender nada de tantas cosas extraordinarias. El pastelero le contestó: «Sabes, tu historia es de las más sorprendentes, pero si quieres seguir mi consejo, no digas a nadie lo que me has contado y espera con paciencia que el cielo se digne poner fin a las desgracias con que te está probando. Puedes quedarte en mi casa durante este tiempo y como yo no tengo hijos, estoy dispuesto a adoptarte, si eso te parece bien. Así podrás andar libremente por la ciudad sin que el populacho te insulte». Aunque tal adopción no era muy honrosa para el hijo de un gran visir, Bedredín la aceptó, pensando que era lo mejor que podía hacer una vez se había quedado sin un cequín. Vivió con él mucho tiempo, siendo conocido por el simple nombre de Hasán.
Mientras sucedía todo esto en Damasco, la hija de Shams al-Din Mohammed se despertó y al no ver a su lado a Bedreddin, pensó que se había levantado sin hacer ruido para no turbar su reposo y que volvería pronto. Estaba esperándolo cuando el visir Shams al-Din Mohammed, su padre, impresionado aún por la afrenta que creía haber recibido del sultán de Egipto, llamó a su puerta, dispuesto a llorar con ella su triste destino. La llamó por su nombre y cuando ella lo oyó, corrió a abrirle. Le besó la mano y lo recibió con semblante tan gozoso que el visir quedó muy sorprendido, pues esperaba hallarla triste y afligida como él. Entonces la increpó con dureza. «Desdichada, ¿así te presentas ante tu padre? Después del horrible sacrificio a que se te ha condenado, ¿cómo puedes presentarte ante mí con ese gesto de júbilo?» Cuando la nueva esposa vio que su padre le reprochaba su alegría, le dijo: «Señor, por favor, no me repitas tan injusto reproche. No me he casado con este jorobado a quien detesto más que a la muerte. Todo el mundo se ha mofado tanto de él que ha tenido que marcharse y dejar el sitio a un joven delicioso que es mi verdadero marido». «¿Cómo? ¿Pero qué cuento es este?», interrumpió bruscamente Shams al-Din Mohammed. «¿Qué dices? ¿El jorobado no ha dormido contigo esta noche?» «No, señor», respondió la joven. «He dormido con el joven de quien te estoy hablando, uno que tiene bellos ojos y grandes cejas negras». Al oírla hablar así, el enojo del visir contra su hija todavía fue mayor, exclamando: «¡Malvada! ¿Quieres hacerme perder la razón con tus palabras? Eres tú, padre, eres tú quien me hace perder la mía con tu incredulidad. Entonces, ¿no es verdad que el jorobado...» «Basta, padre, dejemos al corcovado», interrumpió ella precipitadamente. «Maldito sea el giboso. ¿Tendré que oír hablar de él toda la vida? Te digo una vez más, padre, que no he pasado la noche con él, sino con mi encantador esposo y que debe andar por aquí cerca». Shams al-Din Mohammed salió para ir a buscarlo, pero su sorpresa no tuvo límites cuando vio al de la doble chepa puesto al revés, la cabeza abajo y los pies arriba, en la misma postura en que lo dejó el efrid, y le dijo: «¿Qué significa esto? ¿Quién te ha puesto así?». Al ver al visir, el jorobado le contestó: «¿De modo que eres tú el que querías casarme con la amante de un búfalo, genio malvado? No seré tan inocente y no caeré en tus redes». Shams al-Din Mohammed pensó que el jorobado desvariaba al decir aquello, y entonces le ordenó: «Ponte de pie y lárgate. Me guardaré mucho de hacerlo, o solo cuando el sol haya salido. Has de saber que cuando ayer vine aquí, apareció un gato negro que en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un búfalo y no he olvidado lo que me dijo. Vete a tus asuntos y déjame aquí». El visir, en lugar de irse, cogió al giboso por las patas y lo obligó a ponerse en pie, y entonces el cheposo huyó como alma que lleva el diablo y sin mirar atrás. Llegó al palacio y se hizo presentar al sultán de Egipto, el cual se divirtió mucho escuchando el trato que le había dispensado el genio. Shams al-Din Mohammed volvió a la habitación de su hija más asombrado y entendiendo cada vez menos lo que quería saber, y le dijo: «Oye, hija mía engañada, ¿no puedes informarme mejor de una aventura que me deja tan confuso?» «Señor, no puedo decirte más que lo que ya he tenido el honor de explicarte», respondió. «Pero aquí tienes el vestido de mi esposo que ha dejado en esta silla. Tal vez esto pueda servirte de algo». Entonces le enseñó al visir el turbante de Bedreddin, lo cogió y lo examinó detenidamente por los 4 costados, y después dijo: «Lo tomaría por un turbante de visir si no estuviera hecho según la moda de Mosul». Pero viendo que había algo cosido entre la tela y el forro, pidió unas tijeras, lo descosió y encontró un papel doblado. Era el cuaderno que Nureddin Alí, moribundo, entregó a Bedreddin su hijo, que había guardado allí para conservarlo mejor. Shams al-Din abrió el cuaderno y reconoció enseguida la letra de su hermano Nureddin Alí y leyó este título: «A mi hijo Bedreddin Hassan». Antes de que pudiera pensar en nada, su hija puso en sus manos la bolsa hallada bajo el vestido. El visir la abrió también y la encontró llena de sequines, como ya he dicho, porque a pesar de las generosidades de Bedreddin Hassan, seguía llena gracias a los cuidados del genio y el hada. En la etiqueta de la bolsa leyó estas palabras:
1000 sequines pertenecientes al judío Isaac. Y estas otras escritas por Isaac antes de separarse de Bedredín, entregado a Bedredín Hasán como precio de la carga que me ha vendido del primer barco de los que pertenecieron a Nureddin Alí, su padre, de feliz memoria, así que fondeé en este puerto. Al terminar de leer, dio un grito y se desmayó. El visir Shams al-Din Mohammed, repuesto de su desvanecimiento con la ayuda de su hija y de las esclavas de ésta, dijo: «Hija mía, no te extrañes del percance que acabo de sufrir. La causa es tan prodigiosa que casi no la vas a creer. El esposo que ha pasado la noche contigo es tu primo, hijo de Nureddin Alí. Los 1000 sequines que contiene esta bolsa me recuerdan la discusión que tuve con él y sin duda son el regalo de bodas que te hace. Dios sea loado por todas las cosas, pero especialmente por esta aventura maravillosa que prueba su omnipotencia». Miró y volvió a mirar la escritura de su hermano, besándola muchas veces y derramando abundantes lágrimas. Decía: «¿Y cómo es posible que no pueda yo ver aquí a Nureddin lo mismo que leo su escritura para reconciliarme con él?». Leyó el escrito de cabo a rabo y comprobó que las fechas de la llegada a Basora de su hermano, de su casamiento y del nacimiento de Bedredín Hasán coincidían con las de su vida en el Cairo y la llegada al mundo de su hija. Viendo además que su sobrino era su yerno, no pudo contener su alegría. Cogió el cuaderno y la etiqueta de la bolsa y fue a enseñárselo al sultán, quien le perdonó lo pasado y quedó tan satisfecho con aquella historia que mandó escribirla con todas sus circunstancias para transmitirla a la posteridad. No obstante, el visir Shams al-Din Mohammed no comprendía por qué su sobrino había desaparecido y deseaba verlo pronto, esperándolo con impaciencia para abrazarlo. Estuvo esperando inútilmente durante 7 días, al cabo de los cuales lo hizo buscar por todo el Cairo, pero no obtuvo ninguna noticia, a pesar de las pesquisas que se hicieron. Esto lo inquietó mucho y no cesaba de decir: Esto es una aventura increíble. A nadie de este mundo le puede pasar nada parecido». Sin saber lo que sucedería a continuación, creyó un deber suyo escribir la situación de su casa, cómo fue la boda y cómo era el mobiliario de la sala y de la habitación de su hija. Empaquetó también el turbante, la bolsa y los otros vestidos de Bedredín y lo encerró todo bajo llave. Unos días más tarde, la hija del visir Shams al-Din Mohammed se dio cuenta de que estaba embarazada y efectivamente parió un hijo a los 9 meses. Una nodriza crió al niño y otras mujeres y esclavas lo cuidaron, y su abuelo lo llamó Achib. Cuando el pequeño Achib cumplió 7 años, el visir Shams al-Din Mohammed, en lugar de enseñarle a leer en casa, lo envió a una escuela cuyo maestro gozaba de gran reputación. 2 esclavos se encargaban de acompañarlo todos los días. Achib jugaba con sus camaradas. Como todos eran de una condición social inferior a la suya, le tenían mucha consideración, lo mismo que el maestro, que le toleraba muchas cosas que no perdonaba a los otros. Tan sostenida benevolencia fue la perdición de Achib, pues se volvió orgulloso, insolente, y todos tenían que aguantar sus impertinencias, mientras él no soportaba la menor debilidad de los demás. Era dominante, y si alguien se atrevía a oponerse a sus deseos, le decía 1000 improperios y a veces hasta lo golpeaba. Total que se puso insoportable y los compañeros se quejaron al maestro. Primero les recomendó paciencia, pero viendo que así aún eran mayores sus descaros y cansado él mismo del muchacho, les dijo a sus alumnos: «Veo, pequeños, que Achib es insoportable. Os voy a enseñar el medio de mortificarlo de manera que ya no os moleste más, y creo que ni siquiera volverá a la escuela. Cuando mañana estéis en el recreo, poneos cerca de él y que uno diga en voz alta: «Vamos a jugar», pero solo jugarán los que nos digan su nombre y los nombres de sus padres. Consideraremos bastardos a los que se nieguen a decirlo y no les dejaremos jugar con nosotros». El maestro los convenció de lo mucho que esto mortificaría a Achib y se fueron cada uno a su casa. Al día siguiente, cuando estaban todos reunidos, empezaron a hacer lo que el maestro les había enseñado. Rodearon a Achib y uno de ellos dijo: «Escuchen, vamos a empezar el juego, pero a condición de que el que no sea capaz de decir su nombre, el de su padre y el de su madre, no podrá jugar».
Todos demostraron que querían que empezase el juego, incluido Achieve. Entonces, el que había hablado les fue preguntando los nombres, uno tras otro, y todos cumplieron la condición, menos Achieve, que respondió. Escuchen, yo me llamo Achieve, mi madre dama de hermosura y mi padre Sam Saldín, visir del sultán.